Los retratos medievales suelen mostrarnos un rostro muy específico: piel pálida, frente despejada y altísima, labios carmesí. Transmiten una pureza intacta. Lo que el lienzo calla es el peso físico de esa apariencia. Esa blancura extrema no nacía de la naturaleza. Era una capa de plomo y ácido untada sobre la cara. El rojo de la boca brillaba por el mercurio, y para mantener el cabello claro, la rutina exigía empapar la cabeza con mezclas de lejía y orina. Cumplir con ese estándar era someterse a una intoxicación metódica, un castigo diario al propio cuerpo, aceptado para marcar distancia y demostrar estatus. ¿Qué llevó a toda una época a untarse veneno en la piel para rozar la perfección? Hace 700 años, un rostro hermoso no se medía por la simetría de sus rasgos. La belleza funcionaba, por encima de todo, como un estricto certificado de clase. Un bronceado que hoy sugiere unas semanas de descanso bajo el sol, en aquel entonces era una marca de condena. Fuera de los gruesos muros del castillo, la inmensa mayoría de la gente pasaba sus días bajo el sol, la lluvia y el viento. Un campesino sembraba, cortaba leña y cuidaba el ganado desde que amanecía hasta quedarse sin luz. La intemperie dejaba su firma. La piel se volvía gruesa, oscura y manchada. Estar moreno significaba tener las manos ásperas y la espalda doblada sobre los surcos. Era el color de quienes nacían para trabajar y morir en el mismo pedazo de tierra. La piel intensamente blanca, en cambio, se reservaba para los habitantes de las fortalezas. Una mujer de la alta nobleza debía aparentar que jamás había cruzado el umbral de sus aposentos sin una sombrilla de tela o un velo pesado sobre la cabeza. Su palidez funcionaba como un aviso político. Era la prueba de un linaje tan antiguo y rico que le permitía sobrevivir sin mover un solo dedo. Ese estatus se sostenía sobre una regla moral muy rígida. El aspecto físico se leía como un reflejo directo de la bondad. Una persona hermosa por fuera tenía que ser virtuosa por dentro. Y en esa escala, la blancura de la piel recordaba a la luz de las vidrieras, a los santos y a los ángeles. Los trovadores de los siglos XII y XIII, que iban de corte en corte, establecieron un manual casi inamovible de la mujer perfecta. Exigían un cutis luminoso, translúcido, idéntico a la leche recién ordeñada, al marfil o a los lirios. Para confirmar una delicadeza auténtica, la moda dictaba que debían asomar unas ligeras venas azuladas bajo la piel del cuello o en las sienes. Los ojos, mejor si eran claros, quedaban enmarcados por cejas reducidas a un hilo casi invisible. Y sobre ellos, el rasgo definitivo de la aristocracia. Una frente alta, despejada, ampliada a la fuerza para sugerir una mente libre de pasiones bajas. El cabello también obedecía a sus propias leyes, con el oro como el color de las reinas. El rubio recordaba a la niñez, insinuando docilidad y fertilidad, los atributos más buscados a la hora de pactar un matrimonio. Las hijas de la nobleza servían como piezas de un tablero para sellar alianzas militares y asegurar tierras. Su rostro era una garantía del trato. Llevar un apellido ilustre no era suficiente. Había que exhibirlo en cada centímetro del cuerpo. Esta exigencia se impuso desde las tierras nubladas del norte de Europa hasta los reinos cristianos de la península ibérica. Sin embargo, la genética rara vez obedece a los caprichos del poder. En territorios como Castilla, León o Aragón, una tez blanca de nacimiento y el cabello ceniza eran excepciones. Allí, la mayoría de las mujeres nacían con el pelo castaño o muy oscuro, y una piel que asimilaba rápidamente el implacable sol del Mediterráneo. El peso sobre una joven de la corte era absoluto. Su valor y el futuro de su familia dependían de esa blancura. Su padre necesitaba casarla con un señor feudal que exigía exactamente lo que cantaban los juglares en los banquetes: un trofeo de leche y oro. En los pasillos, las rivalidades se cobraban en susurros. Si el rostro de una muchacha mostraba pecas naturales o un ligero rastro de sol por caminar en los jardines, nadie veía belleza exótica. Veían vulgaridad. Las miradas la juzgaban por esconder, supuestamente, sangre de campesina. Bajo esa vigilancia, nadie se encogía de hombros para aceptar su aspecto natural. Evitar el rechazo obligaba a buscar una palidez extrema, desatando una carrera desesperada en los tocadores. Si el rostro no nacía claro por gracia de la genética,
La solución era frotarlo o blanquearlo a la fuerza, sin importar el costo. Ahí es donde la necesidad de pertenecer dejaba atrás la cosmética y se convertía en un riesgo constante. ¿Qué se podía hacer con una piel terca, propensa a tomar color? La respuesta no estaba en lavarse con agua fresca ni en las hierbas del bosque. Las fórmulas descansaban en la tierra, exigiendo extraer un metal pesado que pronto se convertiría en un asesino instalado en todos los palacios europeos. Cuando una mujer noble se sentaba frente a su espejo de metal pulido antes de un banquete, rara vez pensaba en los daños que sufriría su cuerpo. Su urgencia era borrar cualquier sombra natural de la cara. Buscaba una máscara de porcelana inquebrantable, que brillara bajo la luz de las velas. Y para conseguirla, dependía del polvo más codiciado de su tocador, la cerusa. Detrás de ese nombre elegante se escondía el carbonato de plomo, un metal pesado y venenoso que el organismo asimilaba en silencio. Su fabricación ocurría lejos de los tapices y los salones del castillo. Era un oficio sucio y maloliente, a cargo de boticarios y sirvientes que, expuestos al polvo, rara vez llegaban a viejos. La receta requería colocar láminas de plomo en vasijas de barro poroso, cubiertas con vinagre fuerte. Para asegurar una temperatura cálida y constante, los artesanos enterraban los recipientes en enormes montículos de estiércol de caballo o de oveja durante semanas. El calor de la fermentación y los vapores del ácido corroían el metal. Al desenterrar las vasijas y raspar las láminas, obtenían unas costras blancas. Ese material espeso se lavaba, se secaba al sol y luego se mezclaba con claras de huevo, aceite de almendras, vinagre o un poco de leche. El resultado era una pasta cremosa, la promesa embotellada de un rostro angelical. El efecto inmediato, desde luego, no tenía rival. La mezcla formaba una capa luminosa y densa que tapaba por completo pecas, cicatrices de viruela o arrugas tempranas. Cubría la piel con el espesor de una pintura fresca. La cara adquiría una blancura artificial, casi reflectante. Pero la piel no es un muro de piedra. Al untar esta pasta a diario, el metal entraba sin obstáculos en la sangre a través de los poros. Y el cuerpo humano carece de un mecanismo para expulsar el plomo. Se queda dentro, acumulándose con lentitud en los huesos, en los tejidos y en el sistema nervioso. Además, la cerusa se agarraba con tanta firmeza a la cara que retirarla por la noche requería frotar con fuerza. Para evitarse el esfuerzo de quitar y volver a preparar la pesada mezcla, muchas mujeres dormían con el maquillaje puesto durante días. De este modo, la exposición al veneno no descansaba. Quienes usaban esta pasta para aferrarse a la juventud, terminaban acelerando su propia ruina física. A los pocos meses de uso constante, el plomo le robaba a la piel su elasticidad natural. La resecaba, la dejaba flácida y le daba un tono grisáceo. Al lavarse la cara y encontrar ese color ceniza en el espejo, el miedo al rechazo las empujaba a una salida desesperada. Aplicar una capa de cerusa aún más gruesa para tapar el daño. Era una condena en la que el propio cosmético hundía cada vez más a quien lo usaba. Con los años, el saturnismo reclamaba su deuda. Las encías se inflamaban hasta oscurecerse. Los dientes se aflojaban y caían uno a uno. Un golpe irreversible para la imagen pública. El cabello perdía fuerza y se desprendía en mechones enteros, forzando el uso de tocados cada vez más altos y voluminosos para ocultar las calvas. Y por dentro, el deterioro era peor. Las mujeres que dependían de la cerusa arrastraban una fatiga pesada, temblores en las manos y calambres abdominales que los médicos solían confundir con malas digestiones. En etapas avanzadas, la intoxicación provocaba ceguera temporal, convulsiones y parálisis facial. Muchas muertes prematuras en las cortes, atribuidas a fiebres repentinas o a una supuesta debilidad femenina, fueron simples sobredosis de plomo. No se trataba de mera vanidad. En el cálculo político de la nobleza, envejecer o perder la belleza equivalía a una muerte en vida. Una mujer sin el aspecto exigido dejaba de ser útil para sellar alianzas, se volvía descartable y su propio círculo le daba la espalda. Por miedo a caer en esa invisibilidad, el comercio de plomo nunca se detuvo. Preferían arriesgar la vida antes que perder su lugar en la corte. Sin embargo, cubrirse de blanco desde la frente hasta el mentón dejaba un rostro estéril. Un rostro sin un solo rastro de color no parecía iluminado, parecía el de un difunto reciente. Para romper con esa frialdad fantasmal y fingir salud, hacía falta un contraste vital. A esa máscara de plomo le faltaba sangre.
El rostro cubierto de plomo quedaba aterradoramente pálido. Para que esa blancura dejara de parecer un fantasma y se viera como el de una joven vital y deseable, hacía falta color. El rojo simbolizaba la sangre, la fertilidad y la juventud. La idea era imitar el rubor natural que sube a las mejillas al reír o al hacer un esfuerzo leve. Pero en los pasillos de un castillo, ese tono no dependía de una emoción genuina. Se conseguía en pequeños tarros de barro. Las mujeres necesitaban teñirse la cara, y con mayor urgencia la boca. Una campesina que quería darle vida a su rostro para un día de fiesta tenía a su alcance opciones baratas y seguras. Usaba lo que encontraba a su paso. Unas bayas rojas machacadas, jugo de remolacha o pétalos de amapola frotados sobre la piel daban un tono rosado. Con un poco de agua, la piel volvía a quedar limpia. Pero en la alta sociedad, el jugo de remolacha no era suficiente. Las familias nobles exigían un rojo denso, vibrante, un color que no se escurriera con el sudor durante un largo banquete, ni perdiera fuerza bajo la luz de las antorchas. Para lograr ese nivel de escarlata, los artesanos recurrieron a otro mineral extraído de la tierra. Un bloque pesado, brillante y letal, el cinabrio. Hoy conocemos ese polvo rojo como sulfuro de mercurio. Fabricar este pigmento obligaba a golpear el mineral en morteros hasta reducirlo a polvo. Con cada golpe y cada roce, el aire se llenaba de partículas que los boticarios tragaban sin darse cuenta. Los registros de esos años abundan en trabajadores que perdían los dientes, sufrían temblores constantes o morían jóvenes. Sin embargo, lo que fabricaban valía su peso en oro. Para crear el maquillaje final, este polvo de mercurio se mezclaba con grasa de oveja refinada, manteca de cerdo o cera de abejas. El resultado era un ungüento espeso. Un cosmético de lujo en forma de crema roja. Fíjense en la mezcla química que reposaba sobre la piel de una mujer noble. Primero, una base gruesa de plomo para cubrir toda la cara. Y justo encima, toques de mercurio repartidos en las mejillas y untados directamente en los labios. La piel absorbía una parte del mercurio, pero el peligro real acechaba en la boca. Al morder un pedazo de pan, al beber vino en copas de metal, al hablar o al humedecerse los labios por costumbre, las mujeres tragaban cantidades microscópicas de este veneno. Día tras día, año tras año. A diferencia del plomo, que ataca de frente a los huesos, el mercurio se ensaña con el sistema nervioso central. Es una intoxicación lenta. Los primeros síntomas llegaban en silencio. Una irritabilidad constante, problemas para dormir, dolores de cabeza sordos. En medio del ajetreo de la corte, cualquiera los confundía con simple cansancio. Pero a medida que el veneno invadía el cerebro, la mujer empezaba a sufrir cambios de humor repentinos y ataques de pánico. La paranoia se apoderaba de ella. De pronto creía que sus sirvientes o su propia familia planeaban traicionarla. Físicamente, el mercurio destrozaba las encías igual que el plomo, pero sumaba una humillación pública. La salivación incontrolable. Damas educadas para caminar con absoluta gravedad se veían babeando sin querer, con un aliento metálico que ningún perfume conseguía tapar. Las manos empezaban a temblar con espasmos tan fuertes que a veces no podían ni sostener una cuchara en la mesa. Si la exposición se alargaba lo suficiente, el final inevitable era la locura y la muerte. El cinabrio era la ruta más ostentosa hacia el rojo perfecto, pero existían otras fórmulas para evitar este metal. Algunos boticarios hervían madera de palo del Brasil, un tinte carmesí que llegaba de muy lejos. Otros acudían a recetas clandestinas que circulaban en voz baja, hechas a base de sangre seca. Algunos textos recomendaban dejar secar al sol sangre fresca de oveja, de paloma o de murciélago, triturarla y mezclarla con aceites para teñir las mejillas. Soportar el olor a hierro y a carne en el propio rostro pasaba a un segundo plano. La urgencia de mantener el estatus y asegurar un matrimonio apagaba cualquier rechazo al mal olor de la mezcla. Todo este arsenal, desde la grasa animal fétida hasta el plomo y el mercurio, perseguía un solo fin: sostener una ilusión de vitalidad en la mitad inferior de la cara. Pero el marco definitivo del rostro, la corona de toda esta exigencia, estaba un poco más arriba. Y para lograr esa frente impecable, no bastaba con untarse químicos en la piel. Había que arrancarse el pelo de raíz. En los retratos flamencos e italianos del siglo XV,
Las mujeres observan desde el lienzo con una frente inmensa y bulbosa, que empuja el nacimiento del cabello muy atrás. Las cejas, cuando aparecen, son apenas dos hilos finos trazados sobre el hueso, a punto de desaparecer. A simple vista, parece el rastro de una enfermedad o de una alopecia severa. Sin embargo, en las cortes de la Europa medieval y renacentista, ese espacio vacío era la cumbre del prestigio y una prueba de resistencia. Un rostro despejado se leía como una garantía de inteligencia y castidad. Una frente baja, con pelos asomando, se asociaba a lo animal, a los impulsos básicos de quienes trabajaban la tierra. Cuanto más lejos empezaba el cabello, más noble parecía la mente que habitaba bajo ese hueso. Además, debajo de los pesados velos y tocados de la época, la frente era la única parte de la cabeza que se exhibía con libertad. Era el centro exacto de las miradas. Como la genética rara vez concedía un nacimiento del pelo tan retrasado, las mujeres tenían que fabricarlo. El método más directo exigía sentarse frente a un pequeño espejo de mano y armarse de paciencia. Con unas pinzas, las damas o sus sirvientas arrancaban el cabello mechón por mechón. Tiraban de la raíz hasta retrasar la línea 1, 2 o hasta 3 centímetros. Repetían el castigo con las cejas y, en ocasiones, con las pestañas inferiores para que los ojos parecieran más grandes y saltones. Arrancar cientos de cabellos gruesos de una de las zonas más sensibles de la cabeza dejaba la piel latiendo. Y el alivio duraba poco. El pelo regresaba, a veces con más fuerza, obligando a repetir la tortura en una rutina semanal o incluso diaria para mantener ese arco inmaculado. Cuando la paciencia se agotaba y las pinzas resultaban lentas, la botica ofrecía soluciones más extremas. Preparaban ungüentos depilatorios conocidos como silotrum, diseñados no para debilitar el vello, sino para quemar el folículo por completo. La receta más común tenía como base la cal viva, el mismo óxido de calcio abrasivo que se usaba en la construcción para el cemento o en el campo para deshacer cadáveres de animales. Para armar la mezcla, la cal se juntaba con arsénico amarillo. Algunas añadían aceite de oliva o vinagre en un intento inútil por suavizar el impacto químico. Se untaban esta pasta espesa y maloliente sobre la línea de la frente y esperaban. El ardor debía ser profundo mientras la cal literalmente deshacía la estructura del pelo. Los manuales advertían que el tiempo era vital. La mezcla no sabía distinguir entre el vello y la carne. Si se dejaba unos minutos de más, quemaba hasta llegar al hueso y dejaba cicatrices definitivas. Cuando sentían que el pelo cedía, se raspaban la frente y se lavaban con agua a toda prisa. El resultado era una zona despoblada, pero también una piel roja, inflamada y ardiendo de sensibilidad. Detener el crecimiento del pelo para no volver a pasar por el ácido empujaba a probar cualquier remedio. Las supersticiones aconsejaban frotar la frente recién depilada con sangre de murciélago, hiel de cabra, cenizas de erizo o vinagre hervido con ranas. Asumían que estas sustancias frías matarían la raíz para siempre. En la práctica, frotar fluidos de animales y cenizas sobre una quemadura química solo multiplicaba el riesgo de contraer una infección letal. A pesar del ardor, la carne viva y las cejas arrancadas, la recompensa llegaba cuando bajaba la inflamación. La mujer podía al fin ajustarse su tocado de seda y terciopelo, mostrando al mundo una frente blanca, tensa y vasta como una luna llena. Había logrado el contorno perfecto y pintado su cara de blanco y rojo. Sin embargo, el edificio estético aún no estaba terminado. El pelo que sobrevivía a las pinzas y a la cal no podía quedarse en su color castaño o negro natural. El prestigio exigía luz, exigía oro puro. Para coronar un rostro blanco como el hueso, el cabello oscuro estorbaba. El prestigio exigía luz. Las mujeres nacidas en el norte, bajo los cielos fríos de Inglaterra o Escandinavia, llevaban ese tono claro desde la cuna. Pero en los reinos del sur, en Francia, Italia o la península ibérica, el pelo castaño o negro era la norma. Como la genética no les entregaba ese símbolo de pureza y juventud, las mujeres del sur decidieron fabricarlo. Y para conseguirlo, sometieron su cabeza a rutinas abrasivas.
Renunciar al color natural obligaba a preparar líquidos agresivos. Para arrancar el tono oscuro del pelo, recurrían a una lejía casera, densa y áspera. Hervían agua con cenizas de maderas duras, como el haya o el roble, hasta conseguir un caldo corrosivo. Al frotar este compuesto alcalino sobre la cabeza, la cutícula del pelo se abría de golpe. El cabello no se volvía rubio al instante. Quedaba de un tono pajizo, reseco y quebradizo, despojado de su fuerza natural. Pero el calor del agua y la ceniza no bastaban. El químico necesitaba el fuego directo del sol. En ciudades como Venecia, la obsesión por el rubio llegó a modificar la arquitectura. En los tejados de los palacios se levantaron terrazas de madera conocidas como altanas. Allí subían las damas nobles con un sombrero de ala ancha que no tenía copa, solo un agujero enorme en el centro. Se sentaban bajo el sol del mediodía, sacaban el pelo empapado en lejía por esa abertura y lo extendían sobre el ala. Mientras los rayos ultravioleta freían el cabello y aceleraban la decoloración, el cartón del sombrero proyectaba una sombra espesa sobre el rostro. Así protegían con celo esa blancura de plomo que tanto había costado aplicar. Mujeres poderosas, dueñas de tierras y apellidos antiguos, pasaban horas inmóviles en los tejados, tragando el sudor y soportando el ardor en el cuero cabelludo, todo para parecerse a los ángeles pintados en las paredes de las iglesias. Como la lejía y el sol a veces dejaban un tono amarillento y opaco, el pelo requería un baño de color para fingir vida. Preparaban infusiones sirviendo flores de manzanilla o retama. Las familias que podían permitírselo usaban hebras de azafrán, una especia más cara que el oro, que le daba al cabello reflejos cobrizos y radiantes. En casas con menos recursos, hervir cáscaras de cebolla o piel de nuez cumplía la misma función. Pero había un último recurso, gratuito y abundante, que aseguraba el resultado. Para que el pelo absorbiera bien los tintes, la cutícula necesitaba un golpe final. El agente perfecto era la orina. Los manuales de la época aconsejaban guardar la orina de niños pequeños, o incluso la de caballos, y dejarla fermentar en vasijas durante semanas. Ese líquido estancado generaba amoníaco. Frotarlo en la cabeza era la mejor forma de fijar el color, preparando las hebras para recibir el amarillo de las flores. El peso de esta exigencia se medía en el aire del cuarto. Una mezcla de amoníaco rancio, ceniza mojada y vinagre rodeaba a una mujer de frente abrasada por la cal y mejillas pintadas con mercurio. Soportar ese hedor y el picor constante en la cabeza no era un capricho. Era el peaje ineludible para asegurar su lugar en la corte. Cuando bajaba la noche y ella entraba al salón del castillo, los perfumes pesados ocultaban el olor. El cabello brillaba bajo la luz de las antorchas, y lo único que veían los nobles era a la dueña de un linaje intocable. Sin embargo, el andamiaje estético no terminaba ahí. Todo el plomo del mundo y el cabello bañado en azafrán perdían su efecto si la textura de la piel delataba el pasado. El ideal de belleza no admitía cicatrices ni manchas. Y para borrarlas, las mujeres libraron una guerra amarga contra las marcas de su propia vida. El plomo tapaba el rostro, pero debajo de esa costra tóxica, la verdadera ambición era tener una piel impecable. En un mundo donde el hambre, la suciedad y las epidemias marcaban los cuerpos, conservar el cutis liso y entero era un privilegio. Separaba de un tajo a quienes vivían en los palacios de quienes trabajaban la tierra. El gran obstáculo diario no eran las arrugas, sino las manchas. Una peca era la evidencia del sol sobre el rostro, la huella del trabajo de campo que ninguna mujer noble quería llevar. A eso se sumaban los granos repentinos, las rojeces y la marca más temida por cualquier familia, las cicatrices de la viruela. La enfermedad cavaba pequeños cráteres en la cara, señalando a los sobrevivientes para el resto de sus vidas. Para borrar estas marcas, no bastaba con cubrirlas con maquillaje, intentaban pulir la piel a la fuerza. Los boticarios mezclaban el conocimiento de las plantas con superstición y alquimia rústica. El método más común exigía soportar un dolor abrasivo, muy parecido a restregarse arena contra las mejillas. Trituraban en un mortero conchas de ostras, perlas defectuosas o cáscaras de huevo hasta conseguir un polvo fino. Lo mezclaban con miel, agua de rosas o aceite de almendras dulces, y lo frotaban con fuerza sobre la cara. La fricción constante del polvo astillado arrancaba la capa superior de la piel. Dejaba el rostro al rojo vivo,
latiendo y expuesto a cualquier infección, pero lograba alisar temporalmente la textura de la cara. Para las manchas oscuras y las pecas más tercas, recurrían a los ácidos. El jugo de limón fresco borraba los paños, pero como era un producto caro y difícil de conseguir en el norte de Europa, la despensa se adaptaba. Lo sustituían con vinagre fuerte o con el jugo de plantas silvestres como la acedera o la fresa. Cuando el vinagre fallaba, el miedo a perder el estatus exigía medidas más oscuras. Los recetarios que pasaban en voz baja de madres a hijas recomendaban usar fluidos animales para extraer el mal de las manchas. Untaban sangre tibia de liebre o de buey directamente sobre las marcas y la dejaban secar mientras dormían. Otros textos mandaban hervir patas de ternera para extraer el colágeno. Con esa gelatina espesa preparaban una mascarilla que estiraba la piel y que, de paso, le devolvía un poco de hidratación al rostro resecado por el plomo. Pero aplanar el rastro de la viruela requería castigar la piel a fondo. Las boticas preparaban ungüentos con alumbre, salitre y pequeñas cantidades de azufre y trementina, la misma resina inflamable que usaban los pintores para limpiar sus brochas. Las mujeres aplicaban esta pasta química directamente en los cráteres, buscando quemar los bordes de la cicatriz para nivelarlos con el resto del cutis. La quemadura casi nunca aplanaba la marca. Lo que hacía era empeorar la herida original, dejando una costra inflamada y escamosa que ardía durante meses. Las mismas personas que destilaban agua de lluvia en ciertos meses del año y recogían rocío de la mañana confiando en la pureza curativa de la naturaleza, no dudaban en untarse azufre o sangre de buey cuando el agua de flores no daba el resultado esperado. Por la noche, después de lavarse un rostro en carne viva con agua de rosas, se aplicaban grasa de oso o de cisne, esperando amanecer con la piel tersa de una niña. Sin embargo, el lienzo blanco y liso no estaba completo. Faltaba un rasgo que definía toda la expresión, el lugar exacto donde los poetas fijaban sus versos, los ojos. Y para hacerlos más grandes, oscuros y húmedos, la búsqueda de la belleza las llevaría a jugar con la vista misma. De nada servía una tez inmaculada, blanqueada con plomo y pulida con azufre, si la mirada no lograba sostener la atención. En un mundo de normas estrictas, donde la ropa pesada y los velos tapaban el cuerpo casi por completo, los ojos se convirtieron en la principal vía de escape. Era la única forma de comunicación directa y silenciosa permitida en los salones de la nobleza. La norma exigía ojos grandes, oscuros y húmedos, casi febriles. Una mirada pequeña o cansada arruinaba el esfuerzo invertido en el resto de la cara. Para quienes nacían con un rostro común, la botica ofrecía una salida rápida a través de un arbusto que crecía salvaje en los campos europeos. Sus bayas oscuras escondían un químico preciso, la belladona. El nombre de la planta, que en italiano significa mujer hermosa, no es ninguna casualidad. La belladona contiene atropina, una toxina que bloquea los músculos del ojo y fuerza la dilatación de la pupila. Antes de un banquete o una ceremonia importante, las damas exprimían el jugo de las bayas o preparaban una infusión con las hojas y dejaban caer una o dos gotas directamente en los ojos. La reacción química devoraba el color del iris. La pupila se expandía hasta convertir el ojo en un pozo negro y líquido. Ese efecto fingía vulnerabilidad y asombro, dándole a la mujer un aire lánguido que encajaba a la perfección con el juego de poder de la corte. Pero obligar al ojo a mantenerse abierto de par en par anulaba su capacidad de enfoque. Durante horas, o incluso días enteros, la mujer dejaba de ver con claridad. El mundo se convertía en una mancha borrosa. Era imposible leer, coser o distinguir el rostro de quien le hablaba a 1 metro de distancia. Además, con la pupila bloqueada y abierta al máximo, el ojo perdía su única defensa contra la luz. Caminar por un patio soleado o pararse cerca de una antorcha dejaba entrar el resplandor directo a la retina desnuda. La luz se volvía un golpe físico que desataba dolores de cabeza fulminantes. Soportar esta rutina tóxica a lo largo de los años quemaba los nervios ópticos. Muchas mujeres perdían la vista por completo mucho antes de llegar a la vejez. Cedían su propia capacidad de ver el mundo a cambio del prestigio de ser miradas. Para que este pozo oscuro resaltara en la cara, el marco alrededor del ojo debía desaparecer. El ideal de la corte exigía cejas arrancadas de raíz y pestañas casi invisibles.
La tendencia era mantenerlas cortas, escasas y muy claras, para no hacer sombra ni robarle protagonismo a la inmensidad de la frente y de la pupila. Las mujeres se recortaban las pestañas con tijeras pequeñas. Si el vello era terco y oscuro, rompía la monocromía de la cara blanca. Para evitarlo, frotaban las pestañas con mezclas de ceniza y aceite, o se arriesgaban a usar la misma lejía corrosiva del cabello para decolorarlas. Bastaba que una gota de ese líquido cáustico resbalara hacia el ojo dilatado para causar una úlcera o cegarlas en el acto. Todo este andamiaje de cal, plomo, mercurio y belladona exigía una tolerancia diaria al dolor. Sostener la propia imagen obligaba a jugarse la salud para evitar el rechazo. Todo el peso de estos rituales señala un sometimiento rígido, una prisión de belleza levantada alrededor de las mujeres. Sin embargo, detrás de las espadas melladas y los escudos heráldicos, el juego de las apariencias no perdonaba a nadie. En los mismos palacios, los hombres libraban su propia y cuidadosa batalla frente a los espejos de metal pulido. Un señor feudal que regresaba de una campaña militar no se quedaba cubierto de barro y sangre durante los banquetes. La figura del guerrero de barba desaliñada, que desprecia el espejo y solo piensa en la espada, es un invento del cine. Si cruzáramos la puerta de las habitaciones privadas en los palacios de Francia, Italia o la corona de Aragón entre los siglos XIII y XV, la escena sería muy distinta. Detrás de la cota de malla, el hombre de poder era tan esclavo de las modas y tan meticuloso con su aspecto como cualquier mujer de la corte. Presentarse con el pelo revuelto o las manos sucias no demostraba fiereza de combate. Delataba pobreza, debilidad y falta de recursos. Exhibir un cuidado extremo en el cuerpo era un aviso para vasallos y rivales. El mensaje era muy claro. Tengo dinero y suficientes criados a mis espaldas como para permitirme el lujo de estar impecable. El cabello ocupaba el centro de esta preocupación. Las modas masculinas cambiaban de forma radical, pasando de las melenas sueltas de los reyes merovingios al estricto corte de tazón que dejaba la nuca y las orejas completamente rapadas. Pero el largo importaba menos que el color y el orden. Para un duque entrado en años, mostrar canas en el pelo o en la barba era un error estratégico. Significaba anunciar en público que su fuerza física se apagaba. Y para ocultar esa decadencia frente a sus enemigos, acudían a los mismos boticarios que preparaban los cosméticos de sus esposas. Se peinaban con gruesos peines de plomo mojados en vinagre, buscando que la fricción diaria oscureciera el pelo poco a poco mediante una reacción química. También compraban tintes oscuros fabricados con nueces hervidas, corteza de roble y compuestos de sulfato de hierro. Estas mezclas teñían las canas de un negro espeso y artificial, pero dejaban un olor a metal oxidado prendido a la cabeza. Una vez logrado el color, faltaba darle forma. El uso de tenazas de hierro calentadas al fuego era una rutina de cada mañana. Los sirvientes sacaban los hierros de las brasas, comprobaban el nivel de calor apretándolos contra un trozo de tela húmeda o sobre su propia mano, y luego tomaban el pelo de su señor mechón por mechón. Forjaban rizos tubulares, simétricos y rígidos, pensados para soportar el ajetreo del día sin desarmarse. El mismo líder militar, que al amanecer firmaba una sentencia de muerte o trazaba el asedio de una ciudad enemiga, esperaba sentado con paciencia mientras un criado le quemaba las puntas del cabello para ajustarse a la moda. La barba, el símbolo de autoridad por excelencia, exigía un mantenimiento metódico. No se la dejaba crecer de forma salvaje. Se desenredaba con pequeños peines de marfil y se empapaba en aceite de almendras dulces para que brillara. Para que no se aplastara contra las sábanas ni perdiera su forma por la noche, muchos nobles dormían con pequeñas fundas de cuero o seda atadas al mentón. El cuidado de la piel tampoco era un territorio exclusivamente femenino. Aunque de un señor se esperaba un ligero tono curtido por montar a caballo y cazar, y por eso evitaban la espesa máscara de plomo blanco, sí recurrían a los ungüentos. Usaban cremas para disimular arrugas, cicatrices de batallas pasadas o las infames marcas que dejaba la viruela. En la corte no faltaban hombres jóvenes arrancándose los primeros pelos del bigote con pinzas para estirar la apariencia de juventud, o frotándose la cara con aguas florales y extractos astringentes para limpiar los poros de la piel.
Este gasto en el propio cuerpo alcanzó tal nivel que muchas ciudades promulgaron leyes suntuarias para frenarlo. Estas normas no solo limitaban la seda y las joyas de las mujeres, intentaban ponerle límite al adorno masculino. Se prohibió alargar en exceso la punta de los zapatos. Se castigó el uso de jubones que apretaban la cintura para inflar el pecho de forma artificial y se restringieron los cinturones ostentosos. Sin embargo, los rizos con hierro, la barba engrasada y la ropa entallada solo resolvían la mitad del problema en un castillo medieval. De nada servía el aspecto visual si el aire te delataba. En fortalezas y palacios donde cientos de sirvientes, soldados y nobles convivían, comían y sudaban amontonados, sin sistemas de drenaje modernos, la barrera definitiva que separaba a un poderoso del resto de los mortales no estaba en lo que se veía, sino en lo que se respiraba. Una sala del trono en el siglo XIV era un espacio cargado de olores espesos. Las chimeneas ardían con leña, decenas de perros de caza dormían sobre los juncos del suelo, y docenas de caballeros llevaban ropas pesadas de lana y cuero que rara vez veían el agua. A esto se sumaban los restos de carne asada en las largas mesas y el humo de cientos de velas de cebo derritiéndose. En medio de ese encierro, el cuerpo humano sudaba y acumulaba olores, por más noble que fuera la sangre de su dueño. Sumergirse en agua no era una costumbre diaria. La falta de infraestructura, el frío de la piedra y las precauciones médicas hacían del baño completo una práctica esporádica. Para marcar distancia y respirar un aire distinto al de los sirvientes, la élite no confiaba en el jabón. Su verdadera barrera era el perfume pesado, denso y animal. Las fragancias de la alta nobleza no buscaban ofrecer un toque fresco. Su misión era mucho más agresiva. Debían aniquilar cualquier otro rastro olfativo en la habitación. Las flores europeas se quedaban cortas para lograr semejante impacto. Requerían ingredientes fuertes y extremadamente caros, traídos desde Oriente a través de las rutas comerciales de Venecia. El mercado se sostenía sobre tres pilares absolutos: el almizcle, el ámbar gris y la algalia. El origen de estas sustancias estaba lejos de los jardines. El almizcle se extraía de una glándula cercana a los genitales de un ciervo asiático. La algalia salía de las glándulas de un pequeño felino de África. Y el ámbar gris era una secreción biliar que los cachalotes expulsaban en el océano, endurecida por la sal y el sol, tras flotar a la deriva durante años antes de encallar en las playas. En su estado puro, estas resinas y fluidos olían a descomposición, a sudor concentrado y a mar rancio. Sin embargo, los boticarios descubrieron que, al diluirlas en cantidades minúsculas y mezclarlas con aceites de rosas, especias o maderas, estas sustancias funcionaban como fijadores extraordinarios. Transformaban un aroma suave en una fragancia cálida y profunda, capaz de quedarse atrapada en los hilos de la ropa durante semanas. Estos líquidos casi nunca tocaban la piel desnuda. Los médicos de la época advertían que frotar lociones fuertes sobre el cuerpo abría los poros, dejando una vía libre para que entraran los miasmas y las enfermedades. Por lo tanto, el perfume se llevaba puesto por fuera, a modo de escudo. La solución de las familias más ricas fue una pequeña joya que se convirtió en el símbolo definitivo del estatus olfativo: el pomander, o pomo de olor. Era una esfera de oro o plata del tamaño de una manzana pequeña, dividida en gajos articulados que se abrían como los de una naranja. Con el exterior cubierto de piedras preciosas, los hombres la llevaban colgada del cinturón con una gruesa cadena metálica, y las mujeres de mayor rango la lucían suspendida del cuello. Dentro de cada compartimento guardaban pequeñas pastillas de cera mezcladas con estos tesoros aromáticos. Un gajo llevaba ámbar gris, el siguiente, almizcle, otro escondía clavo de olor, canela molida, o un poco de alcanfor para despejar la respiración. Quien poseía un pomander lo llevaba a todas partes. Al cruzar una calle embarrada, al entrar a un hospital o al soportar el encierro de una reunión en la corte, levantaba este objeto pesado y frío, se lo pegaba a la cara y respiraba hondo. Era una muralla portátil de especias y fluidos animales. Una burbuja privada que lo aislaba del hedor del entorno y de los aires corrompidos. La propia vestimenta funcionaba como un difusor de autoridad. Los sastres cosían bolsitas con flores secas de lavanda y romero en los dobladillos de los trajes de terciopelo.
Antes de dormir, los criados esparcían agua de rosas sobre las sábanas de lino y quemaban resinas en braseros de cobre, dejando que el humo impregnara los tapices de las paredes. Incluso los guantes de cuero de los caballeros se sumergían en aceites durante meses para ahogar el olor a curtiembre y transformarlos en una prenda de lujo. Al acercarse a un duque o a una princesa, no se sentía olor a piel humana. Olía a incienso de iglesia, a mercado oriental y a secreciones marinas, todo al mismo tiempo. Sostener ese aroma exigía un gasto colosal, diseñado para alimentar la vanidad y marcar una frontera con el resto del mundo. Sin embargo, pintar rostros con plomo, arrancar el cabello, quemar la piel con cal y ahogar la ropa en perfumes no pasaba desapercibido. En una Europa donde otra gran institución reclamaba la autoridad sobre las almas y los cuerpos, los tocadores de la nobleza pronto chocarían con los púlpitos de piedra. Y desde las catedrales, las amenazas de castigo divino no tardarían en caer sobre quienes intentaban modificar la obra de la naturaleza. Mientras las damas soportaban el ardor de la lejía en la cabeza y los nobles se rizaban la barba con hierro caliente, alguien más observaba esta rutina. Desde las naves de las iglesias y los púlpitos de madera, la jerarquía católica vigilaba cada detalle del cuerpo. Para los teólogos más estrictos de la época, la cosmética no era un pasatiempo inofensivo. El frasco de plomo y el polvo para teñir el pelo se consideraban, sin rodeos, herramientas del diablo. El argumento de la Iglesia seguía una lógica que no admitía debate. La regla era clara. Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el rostro que cada persona recibía al nacer era la obra intocable de un creador infalible. Untarse blanco artificial o rojo de mercurio, arrancar el pelo o tapar una peca se veía como una rebelión. Era decirle a Dios que su diseño tenía fallas y que un simple mortal podía arreglarlo frente al espejo. Los monjes que viajaban de ciudad en ciudad llenaban sus sermones de ataques contra el tocador femenino. Se apoyaban en textos antiguos de Tertuliano y San Jerónimo, quienes siglos atrás ya habían escrito que pintarse la cara equivalía a falsificar la obra divina. En los siglos XIII y XIV, esta advertencia tomó forma de amenaza física. Desde el púlpito, los predicadores apuntaban a las mujeres nobles sentadas en primera fila. Les aseguraban que en el día del juicio final, cuando los muertos salieran de la tierra, Jesucristo bajaría a reconocer a su rebaño. Pero si una mujer se presentaba con el rostro enyesado, las cejas arrancadas y el pelo amarillento por la lejía, Cristo pasaría de largo. Al ver esa máscara, advertían, diría, «Esta no es la criatura que yo hice», y la condenaría sin dudarlo al fuego eterno. Además de la soberbia, el maquillaje cargaba con la acusación de fomentar la lujuria. Para el clero, una mujer honrada debía conformarse con su piel natural o con el rubor que dejaba el esfuerzo físico. Untarse rojo en los labios o dilatar las pupilas con belladona se consideraba una trampa visual. Era armar un cebo para arrastrar a los hombres al pecado carnal. La persecución llegó hasta el confesionario. En los manuales que guiaban a los sacerdotes para interrogar a los fieles, la vanidad pesaba casi tanto como la herejía. A través de la celosía, el cura lanzaba preguntas directas. ¿Te has puesto colores en el rostro para parecer más bella? ¿Te has arrancado pelos de la frente para provocar deseo? ¿Has usado cabello de mujeres muertas para aumentar tu tamaño? Una respuesta afirmativa traía consigo ayunos prolongados y la obligación de entregar donaciones a los monasterios para limpiar la culpa. A veces, la presión religiosa desbordaba las iglesias y tomaba las calles. El punto más álgido de este conflicto ocurrió a finales del siglo XV en Florencia, impulsado por el fraile dominico Girolamo Savonarola. Sus discursos contra la corrupción convencieron a miles de ciudadanos, desde artesanos hasta nobles, de limpiar sus casas de cualquier objeto que ofendiera a Dios. En la conocida hoguera de las vanidades, encendida en la Plaza de la Señoría, el miedo al infierno empujó a las mujeres a vaciar sus alcobas. Arrojaron a las llamas espejos de cristal, frascos de ceruza, peines de marfil, postizos rubios y vestidos de seda. En una sola tarde, el fuego devoró fortunas enteras en cosméticos, mientras los seguidores del fraile cantaban a su alrededor. Pese al olor a quemado y a las amenazas de castigo divino, el comercio de polvos y venenos no se detuvo. En los salones de Europa,
El miedo a perder el estatus y a envejecer pesaba más que el miedo al diablo. El plomo se seguía comprando. El hierro caliente seguía marcando los rizos. La única diferencia fue la precaución. Los frascos de pintura pasaron a esconderse en el fondo de los baúles o en pequeños cofres cerrados con llave. Toda esta tensión entre la vanidad y la culpa marcó la vida diaria en el centro y norte de la Europa cristiana. Allí, la carne se entendía como una fuente de pecado, un estorbo que debía cubrirse con telas gruesas y que no merecía demasiados lavados, por temor a despertar impulsos prohibidos. Pero al cruzar los Pirineos y bajar hacia el sur de la península ibérica, el paisaje y las reglas cambiaban por completo. En los territorios bajo influencia musulmana, la relación con el propio cuerpo era radicalmente distinta. En lugar de esconder la piel y blanquearla con ácidos, el sur había convertido el agua, los aceites limpios y el cuidado diario en un ritual alejado de la culpa. Mientras en las cortes del norte la belleza dependía de venenos y despertaba la ira de la iglesia, el sur de la península ibérica respiraba otro aire. En los dominios de Al-Ándalus, la piel y el cuerpo no se entendían como una prisión de carne que debía taparse o castigarse con ácidos. Allí, lavar la piel y perfumarla no era un acto de soberbia, sino una obligación impuesta por la religión y la costumbre. El Islam establecía una regla directa. La limpieza física era el primer paso para la pureza espiritual. Acercarse a rezar exigía lavarse antes. Mientras un noble francés disimulaba el olor a sudor de semanas colgándose un collar lleno de almizcle, un mercader o un funcionario en la Córdoba califal o en la Granada nazarí no concebía pasar el día sin pisar el agua. Esta rutina no quedaba encerrada en los palacios. Tomaba forma en las calles, dentro de los baños públicos o hammams. En su mejor época, ciudades como Córdoba contaban con cientos de ellos repartidos por los barrios. Entrar a uno de estos edificios no servía solo para quitarse el barro del viaje. Funcionaban como espacios de encuentro y salud, divididos en salas de temperatura fría, templada y caliente, siguiendo el viejo modelo de las termas romanas. En turnos estrictamente separados para hombres y mujeres, los asistentes recibían un trato que evitaba el dolor de las boticas del norte. En lugar de rasparse la cara con conchas rotas, usaban guantes ásperos de crin para retirar la piel muerta mediante fricción. Tras la limpieza, un masaje con aceites tibios le devolvía la humedad al cuerpo. La persona que terminó de darle forma a estas costumbres no llevaba corona ni era médico. Se llamaba Siriab, un músico exiliado que llegó desde Bagdad a la Córdoba del siglo IX. Al instalarse en la corte del emir Abderramán II, este hombre impuso su propio manual de elegancia. Cambió lo que se servía en la mesa, cómo se cortaba la ropa y, sobre todo, cómo debía cuidarse el cuerpo. Mientras en otros reinos las mujeres freían su cabello con lejía para imitar el oro, Siriab enseñó a lavarlo con una mezcla de agua de rosas, sal y aceites aromáticos. Impulsó cortes más ligeros, con flequillos rectos sobre la frente y el pelo despejado alrededor de las sienes y las orejas. Era un estilo que no admitía engaños, exigía un pelo sano, limpio y brillante, imposible de lograr con las quemaduras del ácido. No se limitó a la cabeza. Siriab propuso atacar el mal olor corporal antes de que apareciera. En lugar de enmascarar el sudor con fijadores de ámbar gris, preparó pastas con sales y extractos de plantas astringentes. Aplicadas en las axilas, estas mezclas frenaban el hedor de raíz. A él también se le atribuye el uso de una de las primeras pastas para limpiar los dientes. Mientras el plomo y el mercurio aflojaban las encías en los castillos europeos, en Córdoba frotaban su dentadura con raíces perfumadas, sal y hierbas. Esta mezcla barría la suciedad del esmalte y dejaba buen aliento. Con el tiempo, la ciudad vio nacer espacios dedicados en exclusiva a la peluquería y el cuidado estético, donde hombres y mujeres confiaban su apariencia a manos expertas. El contraste era absoluto. En lugar de enyesar el rostro para fijar una máscara pálida y rígida que demostrara poder, la estética andalusí buscaba resaltar un cuerpo sano. Los venenos pesados quedaban fuera de la rutina. Los artesanos y médicos árabes dominaban la química y la alquimia. Conocían a la perfección el daño lento que causaban el plomo y el mercurio. Por eso, su uso se restringía a la metalurgia o a dosis médicas muy controladas,
jamás para untarlo a diario en la cara. Pero rechazar estos compuestos dejaba un vacío en los tocadores. Para teñirse los labios de rojo y oscurecerse los ojos sin arriesgar la vida, los habitantes de Al-Ándalus tuvieron que buscar alternativas. Acudieron a los jardines botánicos de los palacios y aprovecharon las rutas de caravanas que cruzaban desde el norte de África y el Medio Oriente. De allí sacaron una paleta de colores natural que no corroía la piel y que, en lugar de matar, a menudo servía para curar. Bajo la sombra de los naranjos, el cuidado del cuerpo no era una carrera desesperada contra el envejecimiento ni un castigo. Las mezclas que se preparaban en los patios de Al-Ándalus no buscaban enyesar el rostro con metales pesados, sino aprovechar lo que crecía en la tierra. Mientras en los reinos del norte el prestigio se pagaba con intoxicaciones, en el sur la estética se sostuvo sobre dos ingredientes básicos que no quemaban la piel: la aleña, que hoy llamamos henna, y el col. La aleña era el pigmento principal. Se conseguía triturando las hojas secas del arbusto Lawsonia inermis. En lugar de coserse el cuero cabelludo con lejía bajo el sol para forzar un rubio pajizo, las mujeres y los hombres andalusíes preparaban una pasta espesa. Mezclaban este polvo verde con agua caliente, un poco de jugo de limón y, en algunas casas, infusiones fuertes de clavo o té oscuro. Al frotar esta mezcla en la cabeza, el ácido no destrozaba la cutícula del pelo. El tinte vegetal se agarraba a la hebra natural, envolviéndola y dándole peso. Según el tiempo de espera y el color base, el pelo adquiría reflejos cobrizos, rojizos o un castaño muy profundo. El resultado final no olía a ceniza mojada ni a amoníaco rancio. Dejaba un rastro a tierra húmeda y a hierbas frescas. La henna también bajaba al resto del cuerpo. Antes de una boda o una fiesta importante, las mujeres pasaban horas dibujando trazos florales y geométricos sobre el dorso de las manos, las palmas y los pies. Aplicarla no servía solo como adorno. Esta pasta actúa como un freno natural contra los microbios y deja una sensación de frío al secarse. Untarla en los pies combatía los hongos causados por el polvo y la humedad, y aliviaba la pesadez en los sofocantes veranos del sur. Una misma mezcla servía para decorar y para curar. Si la henna resolvía el color rojo y el cobre, el negro intenso quedaba a cargo de otro polvo. Para resaltar los ojos, los andalusíes esquivaban la ceguera de la belladona y confiaban en el col. El col original es un polvo muy fino que nace de moler minerales como la galena o la estivina, los cuales contienen sulfuro de plomo o antimonio. Aunque los médicos árabes evitaban frotar plomo venenoso en la piel, aquí la diferencia estaba en la dosis y en la composición química. Mientras la ceruza del norte ahogaba los poros de toda la cara como un bloque de pintura, el col se usaba en proporciones minúsculas. Con la ayuda de un palillo muy fino de madera, hueso o plata, llamado mirwad, se trazaba una línea justa en el borde interno del párpado. El trazo negro hacía que el blanco del ojo resaltara de golpe. Le daba al rostro una expresión definida y profunda, sin necesidad de inmovilizar la pupila. Al igual que la henna, este polvo negro escondía una utilidad práctica. La franja oscura alrededor del ojo cortaba el resplandor implacable del sol mediterráneo, aliviando la fatiga de la vista al caminar por calles blancas y muy iluminadas. Al mismo tiempo, las sales de la mezcla funcionaban como un antiséptico suave. Las madres andalusíes le pintaban los párpados a los niños pequeños antes de salir a la calle. No lo hacían por pura estética, sino para mantener alejadas a las moscas, evitar la conjuntivitis y proteger la vista del viento cargado de tierra. La distancia entre ambos mundos quedaba resumida en la mirada. Mientras en París una duquesa paralizaba sus pupilas con gotas tóxicas que le nublaban la vista y la dejaban indefensa ante la luz, en Granada una mujer se marcaba los párpados para ver mejor bajo el sol y esquivar infecciones. En un lado de Europa, el maquillaje atacaba a quien lo usaba, en el otro servía de escudo. Resuelto el color del pelo y de los ojos, faltaba ajustar el tercer gran detalle, el olor. Los reinos del norte gastaban fortunas en resinas de cachalote y glándulas de animales fétidos para tapar el hedor de un cuerpo sin lavar. Los andalusíes, en cambio, salían limpios de los baños públicos. Su objetivo no era ocultar un mal olor, sino perfumar una piel ya libre de sudor. Para conseguir las fragancias a flores, cítricos y maderas dulces que respiraba la nobleza del sur, frotar pétalos en un cuenco se quedaba corto.
Extraer la esencia pura de una planta exigía fuego, cobre y precisión. Había que evaporar la flor, atrapar su vapor en el aire y obligarlo a caer en forma de gotas concentradas. Era el nacimiento de una técnica que transformaría el mundo del perfume y la medicina para siempre. El aire en los palacios de Al-Ándalus dejaba un rastro distinto. Lejos de la mezcla densa y asfixiante de almizcle que tapaba los olores en las cortes de Inglaterra o Francia, el sur olía a un vapor limpio que apenas rozaba la piel. Olía a jazmín a la medianoche, a rosas bajo el sol y al amargor fresco de la flor de azahar. Esa ligereza no brotaba sola de los jardines. Era el producto de un dominio científico estricto. El secreto detrás de estas fragancias operaba en laboratorios y boticas, encerrado en piezas de cobre reluciente. Lo llamaban alambic, el alambique. Hervir líquidos para separar sus componentes era una práctica conocida desde la antigüedad. Pero los eruditos y médicos andalusíes tomaron aquellos aparatos rústicos y los ajustaron hasta convertirlos en herramientas de precisión, capaces de exprimir la esencia invisible de una planta. El alambique clásico pedía calentar agua junto a una masa de pétalos frescos dentro de una caldera de cobre. Justo encima, una cúpula o capitel atrapaba los vapores que generaba el calor. Ese aire denso, cargado de partículas aromáticas, avanzaba por un tubo descendente que se enfriaba de golpe. El choque térmico obligaba al gas a condensarse, devolviéndolo a su estado líquido para caer gota a gota en un cuenco. El resultado de esas horas frente al fuego se dividía en dos caminos. Por un lado, los boticarios rescataban aceites esenciales, densos y potentes. Por el otro, obtenían el producto más usado en las casas andalusíes, los hidrolatos o aguas destiladas. El agua de rosas, conocida como Ma al-Ward, y el agua de azahar marcaron la rutina diaria. No se guardaban en los baúles para usarlas un par de veces al año. Después de sudar en el hammam, las mujeres y los hombres se salpicaban la cara para cerrar los poros, tonificar el cuerpo y dejar un rastro fresco al caminar. Cuando alguien llegaba como invitado a un banquete en Córdoba, los criados lo recibían rociándole agua de azahar en las manos, una cortesía que anunciaba el paso a un territorio de limpieza absoluta. Más allá del agua de flores, los alambiques permitieron dar un paso más técnico. Al refinar y aislar el alcohol, los andalusíes sentaron la base del perfume que conocemos hoy. Ese líquido volátil funcionaba como el disolvente perfecto para amarrar los aceites ligeros. Al frotarlo en la piel, el alcohol se evaporaba en segundos, dejando el aroma intacto. Ya no hacía falta recurrir a las grasas pesadas de oveja o cerdo para fijar una fragancia al cuerpo. Semejante despliegue de calderas, tubos y líquidos aromáticos no se quedó encerrado para siempre detrás de las fronteras musulmanas. El avance militar de los reinos cristianos hacia el sur y las rutas de los comerciantes por el Mediterráneo terminaron empujando el secreto del alambique hacia las líneas enemigas. Los monjes de los monasterios del norte de España y el sur de Francia empezaron a traducir los tratados médicos árabes al latín. Aprendieron a soldar sus propias cúpulas de cobre. Pronto entendieron que, en lugar de gastar el tiempo persiguiendo la piedra filosofal, el negocio estaba en destilar el tomillo, el romero y la lavanda que crecían salvajes en sus campos. El agua de Hungría, recordada como uno de los primeros perfumes con base de alcohol en la Europa cristiana por su supuesta capacidad para rejuvenecer a una reina anciana, fue simplemente la copia de este método andalusí, alimentado con hierbas locales. Sin embargo, detrás de una gota de agua de rosas en Córdoba o de un frasco de plomo tóxico en los castillos de Castilla, operaba un engranaje muy físico. Ni los líquidos perfumados ni el cinabrio para los labios aparecían de la nada en el tocador de una duquesa. Hacía falta quien sembrara los campos, quien picara la piedra en las minas respirando el polvo, quien cargara los metales pesados en los puertos y quien negociara la mezcla final. La belleza, ya fuera venenosa en el norte o curativa en el sur, no flotaba en el vacío. Sostenía una de las maquinarias comerciales más lucrativas y herméticas de la época. Un mercado silencioso donde las inseguridades y el deseo de poder se cobraban a precio de sangre. Detrás de un rostro perfectamente blanco y un salón saturado de perfume,
operaba una maquinaria económica implacable. Mantener el estatus no dependía de lo que uno pudiera recolectar en el bosque. El miedo a envejecer y la urgencia por asegurar el prestigio alimentaban un negocio diseñado para exprimir monedas de plata y oro. El centro de este comercio apuntaba hacia una ciudad, Venecia. Con su flota dominando las rutas marítimas hacia Oriente, la República controlaba las bodegas que abastecían a la nobleza europea. El material que una dama de Inglaterra, Flandes o Castilla necesitaba para armar su máscara pasaba primero por las manos de un mercader veneciano o genovés. El almizcle asiático, el cinabrio rojo, el alumbre de Bizancio para tensar la piel y las especias más pesadas cruzaban el Mediterráneo encerrados en las entinas de los barcos mercantes. Sobrevivir a tormentas, ataques piratas y bloqueos de guerra multiplicaba el precio del cargamento en cada puerto. Para cuando un frasco llegaba al tocador de un palacio, su costo ya era incalculable. Una onza de azafrán para teñir el cabello o un poco de cinabrio puro equivalía al salario de varios meses de un artesano especializado. Llevar colgado un pomander repleto de ámbar gris significaba pasear con una fortuna que rivalizaba con el precio de un caballo de guerra de primer nivel o de una granja entera. Sin embargo, el comerciante que bajaba del barco no vendía el ungüento terminado. Quien tomaba esa materia prima para darle forma de cosmético era el boticario. Este oficio exigía ser químico, farmacéutico y perfumista, conviviendo a diario con venenos. En sus talleres oscuros, en medio de frascos de cerámica vidriada y morteros de bronce, la misma persona que preparaba un jarabe para bajar la fiebre, trituraba el plomo que terminaría asfixiando la piel. Las sirvientas de confianza de la corte entraban allí para encargar mezclas exactas a puerta cerrada. Los boticarios guardaban bajo llave sus recetas para elaborar ceruza o ácidos depilatorios. Al margen de la botica oficial, circulaban manuscritos anónimos conocidos como secretos de mujeres, donde se anotaban instrucciones para disolver metales, extraer color de las raíces o usar la orina para aclarar el pelo. Como no existía ningún control sobre las mercancías y los precios eran altísimos, engañar al comprador era una rutina segura. Quien pagaba por azafrán en polvo para teñirse, muchas veces recibía un puñado de flores de cártamo secas mezcladas con polvo de ladrillo. Si encargaba almizcle puro, le entregaban una pasta oscura hecha con sangre reseca y resinas baratas. El peligro aumentaba cuando la mezcla adulterada afectaba directamente a la cara. En las ciudades, los charlatanes y vendedores ambulantes se aprovechaban de las mujeres con menos recursos que buscaban imitar a la corte. Les vendían polvos baratos prometiendo el efecto de la ceruza. Lo que en realidad entregaban era cal cruda, tiza sucia o montones de arsénico molido. Las quemaduras profundas y las muertes fulminantes se convirtieron en el saldo habitual para quienes se arriesgaban a comprar estatus en la calle. Llenar las arcas de comerciantes y boticarios para sostener una fachada de juventud parecía un riesgo justificado en los palacios. Hoy es fácil suponer que quienes se untaban plomo actuaban desde la ignorancia absoluta. Que nadie lograba conectar la caída de los dientes con la pintura del rostro y que la ciencia medieval no tenía herramientas para entender lo que estaba pasando. Pero los textos guardan otra realidad. En los pasillos de las primeras escuelas médicas y universidades de Europa, había personas que entendían a la perfección el estrago que provocaban los metales pesados en el cuerpo humano. Sabían exactamente lo que ocurría en los tocadores. Y dejaron pruebas de que no pensaban guardar silencio. Los manuscritos médicos de la época rompen con un mito extendido. Las mujeres y los hombres de la corte no se envenenaban por pura ignorancia. Los doctores, cirujanos y estudiosos de la anatomía sabían exactamente lo que el plomo y el mercurio le hacían al cuerpo humano, y dejaron advertencias escritas con una precisión que hoy resulta abrumadora. A diferencia del clero, a los médicos no les importaba si el maquillaje ofendía a Dios. Su urgencia apuntaba al daño físico. La primera gran voz de alarma sonó en el sur de Italia, en la ciudad de Salerno, entre los siglos XI y XIII. En los pasillos de la escuela de medicina más importante de Europa destacaba una figura clave, una médica y profesora conocida como Trótula de Salerno. En su texto, De Ornatu Mulierum, un tratado sobre cosmética femenina, Trótula no regañaba a sus pacientes por querer verse bien.
Entendía que la presión por mantener el estatus a través de la belleza era una batalla diaria. En lugar de prohibir el maquillaje, propuso mezclas que no destruyeran el rostro. Sugería limpiar y suavizar la piel con cera de abejas, grasa de cisne, aceite de almendras y jugos vegetales. Para aclarar la cara, recetaba raíces y flores, esquivando siempre los compuestos cáusticos. Su lógica era directa. El buen aspecto debía surgir de un cuerpo sano, no de frotarse químicos en el tocador. Sin embargo, lejos de Salerno, la ceruza de plomo seguía mandando. Durante los siglos XIV y XV, cirujanos reconocidos como los franceses Henri de Mondeville o Guy de Chauliac anotaron el desastre que estos polvos dejaban a su paso. Mondeville, que atendía a los reyes de Francia, miraba la vanidad cortesana con ironía. Llegó a recomendar a sus colegas que se negaran a preparar cosméticos para las duquesas y princesas. Su razonamiento era puro cálculo. Si la mezcla arruinaba la cara, la mujer culparía al médico. Si el cutis quedaba intacto, ella aseguraría que el mérito era de su propia belleza natural. Más allá de las anécdotas, los registros clínicos no dejaban espacio para dudas. Detallaron cómo el plomo, el mercurio y los ácidos corrosivos envejecían a sus pacientes mucho antes de tiempo. Los escritos de la época relatan que la piel, al quitarle la gruesa capa blanca, mostraba un tono gris oscuro. Se arrugaba, perdía elasticidad y adquiría un aspecto que algunos textos comparaban con la piel de un mono. Los doctores dejaban constancia de la caída de los dientes, de las encías podridas y de un hedor agrio que salía de los poros y que ningún perfume podía tapar. Era el olor de un organismo que colapsaba por dentro. Esta certeza cruzaba fronteras. Los tratados del médico árabe Avicena, traducidos al latín y estudiados en toda Europa, ya clasificaban el plomo como un veneno capaz de provocar parálisis, temblores y daños cerebrales irreversibles. Y aquí se revela la verdadera tragedia de los pasillos de palacio. La misma nobleza que se intoxicaba tenía a la élite médica a su disposición. Escuchaban las advertencias de primera mano. Los doctores les decían a la cara que ese polvo blanco les estaba pudriendo la boca y acortando los años. Les explicaban que el mercurio en los labios llevaba a la locura. Aún así, nadie vaciaba sus tarros de cosmética. En el teatro implacable de la corte, mostrar signos de vejez o debilidad suponía un riesgo mayor que cualquier enfermedad. Entre perder el favor del rey y tragar veneno, preferían el veneno. Y cuando el daño ya no podía taparse con otra capa de plomo, cuando el tiempo finalmente reclamaba su deuda física, la urgencia por esconder el deterioro empujaba a las familias nobles hacia métodos aún más extremos. En los pasillos de palacio, el asedio más temido no venía de un ejército rival, sino del paso del tiempo. Ninguna capa de ceruza lograba frenar los años. De hecho, el peso del plomo y el mercurio aceleraba el desgaste del cuerpo. Cuando la piel perdía su firmeza y tomaba un tono grisáceo, cuando el pelo empezaba a caer y la boca se hundía, la máscara de poder amenazaba con desmoronarse. De todos los rastros de este deterioro, el más difícil de ocultar era la pérdida de los dientes. Si observamos los retratos de reyes y nobles de esos siglos, casi nunca encontraremos una sonrisa. Los rostros asoman desde los lienzos con los labios apretados, marcando una severidad absoluta. La costumbre de la corte exigía un gesto solemne, sin emociones a la vista. Sin embargo, detrás de esa etiqueta operaba una urgencia física. Mantener la boca cerrada era a menudo la única forma de esconder unas encías podridas. La dentadura de la élite se arruinaba mucho más rápido que la de cualquier campesino, y la culpa la tenía su propia riqueza. Para exhibir su capacidad de pago, las familias nobles espolvoreaban azúcar de caña, una especia carísima traída de Oriente, sobre platos dulces y salados por igual. Ese hábito devoraba el esmalte. Si a esto le sumamos el castigo diario del plomo y del mercurio sobre las encías, el resultado era una boca inflamada y sangrante. Para una mujer de la corte, perder una pieza dental visible significaba el rechazo público. Reparar el daño requería sangre fría. Los cirujanos barberos arrancaban las piezas muertas con pinzas de hierro. Para rellenar el hueco y evitar que las mejillas se hundieran hacia adentro, las clases altas pagaban por dientes postizos. Los artesanos tallaban fragmentos de hueso animal o marfil de morsa. Cuando eso no era suficiente, el comercio miraba hacia abajo. Se compraban dientes humanos sanos,
arrancados a los pobres o a cadáveres recientes. Estas piezas de reemplazo se amarraban a los dientes que aún sobrevivían, utilizando hilos de seda trenzada o finos alambres de oro. No servían para masticar un pedazo de pan o de carne. Al menor esfuerzo, la presión las partiría. Su única función era sostener la forma de la cara. Llevar estos postizos obligaba a la persona a murmurar y a controlar cada movimiento de la boca. Con el tiempo, el alambre y el hueso acumulaban suciedad, sumando un hedor rancio al aliento que forzaba a usar aún más perfume. Cuando el problema no estaba en los labios, asomaba en la flacidez del rostro. El peso de los años arrastraba la piel hacia abajo. Para engañar a los demás, las mujeres mayores recurrían a la tensión física. Bajo los pesados tocados de tela, que ya de por sí servían para disimular la calvicie provocada por el plomo, escondían vendajes tirantes. Pasaban finas tiras de lino o seda por debajo del mentón y las amarraban con fuerza detrás de las orejas o en la parte alta de la cabeza. Este arnés jalaba la piel del cuello y levantaba las mejillas a la fuerza. El velo tapaba los nudos, dejando a la vista un óvalo facial rígido y pulido. Mantener esta trampa durante horas castigaba al cuerpo con dolores de cabeza crónicos e impedía mover el cuello con naturalidad. Esa postura tiesa y forzada que repiten tantas pinturas no era solo dignidad aristocrática. Era una mujer sosteniendo su propia piel con cuerdas. Para esconder las arrugas finas, los boticarios preparaban un barniz a base de alumbre y claras de huevo secas. Al secarse sobre el rostro, la pasta estiraba la superficie de la piel. Pero esa máscara frágil no toleraba ninguna emoción. Un gesto rápido o una risa repentina agrietaba la capa blanca, partiendo el maquillaje pesado y dejando a la vista la farsa. Sostener aquella imagen era una guerra que no se podía ganar. El plomo marchitaba la carne, los vendajes ahogaban el cuello y el azúcar pudría los huesos de la boca. Mantener el lugar en la corte exigía fingir que nada de esto ocurría. El costo real de pertenecer a la élite no se cobraba en los salones de baile. Se pagaba en el silencio de los aposentos, a solas, soportando dolores crónicos que ningún médico podía curar y que toda la sociedad había decidido ignorar. Al apagarse las velas y quedar a solas en la alcoba, lejos de las miradas que medían su prestigio, la dama cortesana o el señor de la casa se enfrentaban al peso real de su propio cuerpo. Esa coraza de plomo que sostenía su posición durante el día pasaba factura en el silencio de la noche. Y las consecuencias de este castigo metódico iban mucho más allá de la calvicie o de unas arrugas tempranas. Bajo la ropa de seda, el organismo se desmoronaba por dentro. La intoxicación crónica por plomo o saturnismo no se limitaba a estropear la piel. Era una invasión silenciosa que iba directo al núcleo del cuerpo. Y una de sus víctimas más ocultas fue el sistema reproductivo. El valor de una mujer de la nobleza dependía, en gran medida, de su capacidad para entregar un heredero sano al linaje. Sin embargo, el mismo polvo que se untaban en la cara para fingir juventud y fertilidad funcionaba como un veneno que destrozaba el embarazo. El plomo se esconde y se acumula en los huesos. Al quedar embarazada, el cuerpo de la madre extrae calcio de su propio esqueleto para formar al feto. Al hacer este traspaso físico, liberaba de golpe el veneno acumulado hacia el torrente sanguíneo, intoxicando al bebé en desarrollo. El resultado, aunque en aquel momento ningún médico supiera explicar el mecanismo exacto, era devastador. Perder el embarazo en el segundo o tercer trimestre se volvió una tragedia común en los pasillos de la corte. Y cuando el nacimiento llegaba a término, muchos niños nacían frágiles, prematuros o con daños neurológicos que acortaban su vida a unos pocos años. La condena recaía siempre sobre la mujer. Si la cuna quedaba vacía, la familia la culpaba de no cumplir con su deber, murmurando a sus espaldas que tenía un cuerpo débil o que cargaba con una maldición. Hundida en la culpa, la dama acudía a los médicos, quienes a menudo intentaban sacarla de su melancolía recetándole tónicos, que llevaban más metales pesados. Por su parte, el cinabrio rojo de los labios sumaba otro castigo ciego. Además de los temblores constantes y la paranoia que provocaba el mercurio, la exposición diaria reventaba los riñones. Esos dolores abdominales agudos, que los textos médicos describían como cólicos misteriosos que tumbaban en la cama a mujeres jóvenes, eran en realidad los órganos colapsando al intentar filtrar la pintura roja. La intoxicación llegaba hasta la sangre.
Cuando un médico abría una vena para hacer una sangría rutinaria, los cronistas anotaban que el líquido salía negro, espeso y sin vida. Era la evidencia visual de una anemia crónica grave. Para mantener el cuerpo en pie, el corazón se veía obligado a trabajar el doble, bombeando sangre contaminada a través de un cuerpo agotado. Todo este deterioro ocurría en voz baja. No hubo lamentos públicos ni intentos de prohibir el plomo en las grandes fortalezas. El dolor se guardaba en privado, aceptado como un sufrimiento natural impuesto por Dios. Una duquesa podía tener las encías deshechas, los riñones destrozados y el vientre vacío. Pero mientras lograra sostenerse recta en un banquete, con la frente alta y el rostro inmaculado, nadie le discutía su poder. Pagar con la propia vida a cambio de sostener el estatus no fue una costumbre que terminara al cerrar la Edad Media. Si confiamos en que el renacer de la razón, el estudio de los clásicos y la llegada del humanismo trajeron algo de cordura a los tocadores europeos, los registros de la época nos desmienten. La dependencia de la ceruza estaba clavada demasiado hondo en la cultura. La siguiente etapa de la historia no barrió con el veneno, sino que lo abrazó hasta llevarlo a su extremo más letal. A finales de los siglos XIV y XV, Europa cambió de paisaje. Las fortalezas de piedra dejaron espacio a los palacios abiertos de la Italia renacentista. Los barcos trazaron nuevas rutas en los mapas, y la imprenta aceleró la circulación de las ideas. Con la llegada de la perspectiva al arte y la apertura al conocimiento, cualquiera pensaría que esta nueva etapa barrería de una vez con los venenos del tocador y pondría fin a las prácticas que mutilaban a la nobleza. Pero el Renacimiento no frenó el uso de tóxicos. Al contrario, lo afinó, lo volvió accesible para más personas y multiplicó su alcance fatal. La urgencia por exhibir una piel blanca no desapareció con la Edad Media. Se endureció hasta convertirse en el dogma indiscutible de la belleza clásica. Con el crecimiento del comercio urbano, lucir un rostro de porcelana dejó de ser un privilegio reservado a reinas y duquesas. Ahora, las esposas de los banqueros florentinos, de los dueños de barcos y de los mercaderes venecianos exigían proyectar la misma autoridad que la vieja nobleza de sangre. Los boticarios se encontraron frente a un mercado inmenso. En este nuevo escenario, el plomo encontró su versión definitiva. La vieja ceruza medieval, que los sirvientes mezclaban a mano con vinagre y claras de huevo, fue sometida a un refinamiento exhaustivo en los laboratorios de Venecia. El resultado fue un polvo que pasó a la historia de la cosmética como el asesino más famoso del tocador, el blanco de ceruza veneciana, o como le decían entonces, el espíritu de Saturno. Este nuevo producto era mucho más puro. Su textura resultaba fina y sedosa, dejando sobre la piel un acabado nacarado que brillaba bajo la luz de las velas. Su uso también se expandió. Las mujeres ya no se limitaban a untarlo en la cara. Con la llegada de escotes más abiertos, arrastraron la capa de plomo por el cuello y los hombros. La superficie de la piel expuesta al químico se amplió, obligando al cuerpo a absorber el veneno a gran escala. El saldo fue inmediato. Durante los siglos XVI y XVII, la intoxicación por plomo alcanzó el nivel de una epidemia en las clases altas. Muchas de las muertes repentinas y misteriosas de aristócratas jóvenes en Inglaterra o Italia se explicaban con algo muy simple: una sobredosis de ceruza veneciana. La historia del mercurio siguió el mismo rumbo. En una época definida por los grandes retratos al óleo y la exploración de la luz, la moda exigía un contraste agresivo en el rostro. El rojo en las mejillas y los labios se volvió más espeso. El cinabrio mantuvo su lugar de privilegio, pero a los temblores y la paranoia que ya causaba este mineral se sumó un cruce letal. El mercurio empezó a recetarse en masa para tratar los síntomas de una nueva enfermedad que barría Europa: la sífilis. El cuerpo de una mujer noble podía convertirse en un depósito sin salida. Si por la noche el médico le untaba ungüentos de mercurio para aliviar las llagas de la enfermedad, por la mañana ella misma se frotaba plomo en el escote y más mercurio en los labios antes de salir al salón, saturando su sangre sin dejarle margen de escape. Pese a la evidencia del deterioro físico, los manuales de belleza renacentistas, ahora impresos y con miles de copias circulando,
seguían difundiendo recetas mortales en la misma página donde enseñaban a limpiarse las uñas. Las advertencias de Trótula y sus fórmulas naturales de Salerno quedaron olvidadas ante la prisa por asegurar un blanco perfecto y un rojo vibrante. Incluso la frente despejada resistió el cambio de época, adaptándose a peinados más elevados que todavía exigían arrancar el pelo desde la raíz. El afán por exhibir una piel casi irreal también atrapó a los hombres. Algunos reyes y cortesanos no solo se empolvaban la cara con plomo, sino que se dibujaban pequeñas venas azules sobre la base blanca para fingir una transparencia absoluta. La Edad Media no inventó el uso de tóxicos. Los romanos ya se maquillaban con plomo, pero sí funcionó como el laboratorio donde el prestigio, la blancura y el daño físico quedaron atados para siempre. Fueron esos siglos los que instalaron en Occidente la idea de que castigar el cuerpo y tragar veneno era un precio lógico si a cambio se obtenía poder social. Una herencia de la que Europa tardaría siglos en liberarse, mucho tiempo después de que la última frente abrasada por la cal y el último frasco de belladona quedaran guardados en la historia.